con la economía local que tanto interés tiene la ciudadanía. Buenos días, Cristian, bienvenido a Panorama Informativo. Muy amable por la invitación, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, un saludo fraterno a Radio Católica de igual forma. Eh, yo creo que hay al menos dos cosas importantes que han pasado esta semana y que creo que son importantes de debatirlas o de conversar. Tiene una visión más clara del acercamiento que tiene el gobierno al Fondo Monetario Internacional y esto se viene trabajando ya desde hace varios meses. Eh, yo tengo una visión un poco más escondida de lo que está pasando entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano. Creo que el acuerdo ya se ha venido trabajando desde hace varios meses, esta es solo mi presunción, pero todavía no se lo hace público de forma oficial, porque las medidas que está tomando el gobierno ecuatoriano no son Fondo Monetario. De hecho, la reducción de gasto público, la reducción del aparato fiscal, la disminución de los subsidios, sean estos de gasolina, son típicas medidas del Fondo Monetario Internacional. Y si ustedes recuerdan, esperemos que sí, hace varios meses ya se había dado un primer rumor de este primer acercamiento y yo creo que el acercamiento se viene ya trabajando desde hace varios meses, sino que se lo ha trabajado, me parece a mí, de una forma un poco más política, porque normalmente los países firmaban los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y después venían los ajustes fiscales. Como se está trabajando en este momento, y me parece más como tema de imagen, los ajustes fiscales se están trabajando primero para luego hacer la parte pública de oficialización del acuerdo con el fondo. Entonces creo que va a ser una salida muy importante para Ecuador, uno de los financiamientos importantes que va a tener para la estabilidad de las finanzas públicas. De todas maneras, me parece que el Fondo Monetario Internacional es simplemente, como habíamos conversado la semana pasada, la acatación o el intento de resolver el problema fiscal. Sin embargo, este problema fiscal es simplemente el síntoma. Todavía nos queda por de largo y de frente atacar el problema central de la economía ecuatoriana, que es atraer las inversiones o atraer el dinero o los dólares, ¿no? Entonces creo que es importante verlo. Esta es solo una presunción nada más, ¿no? Pero me parece que es lo que está pasando. O sea, hace pocas horas ya hemos recibido otra vez la noticia de que el acuerdo se está realizando y me parece a mí que como estrategia de imagen, como estrategia política, se lo ha hecho de forma contraria, ¿no? Se está haciendo los cambios estructurales primero para que luego se pueda venir el acuerdo y el Fondo Monetario Internacional no reciba los mismos ataques que ha recibido siempre durante la historia, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Por otro lado, creo que también es importante mencionar lo del presupuesto general. Estas marchas continuas, sobre todo en el caso de la educación, me refiero a la educación universitaria, de estudiantes y de rectores de las universidades públicas, ha presionado de forma importante para que el gobierno acepte no disminuir el presupuesto asignado el año anterior para las universidades, sino mantenerlo igual. Y sin embargo seguimos con el mismo problema de tener más gasto y menores ingresos, ¿no? Y este problema me parece a mí que es simplemente los resultados de 10 años de una política de gasto gigante, una política de crecimiento del Estado, de apoderamiento del sector privado, ¿no? Entonces el gobierno actual, yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, es un gobierno que intenta de estabilidad, que intenta ser un gobierno de transición, pero no un gobierno de progreso. Es imposible que sea un gobierno de progreso, dado toda la estructura que se había dejado ya los 10 años anteriores. Reemplazar el gasto público no es fácil. Entonces, me parece que por lo menos estas dos noticias nos ha acaparado de todas estas últimas semanas y es lo importante, ¿no? Y si desean, pues nos metemos al ámbito local, a menos que tengan alguna pregunta sobre el ámbito nacional.
Para concluir esta parte del tema nacional, ¿usted cree que esta situación de déficit fiscal, sobre todo para el mes de diciembre, puede traer mayores problemas, puede agudizar el problema económico, puesto que para poder pagar 13º y sueldo del mes de diciembre al sector público tiene que hacer otro crédito, y entonces una deuda sobre otra deuda, y los pagos trimestrales de los intereses de la deuda a una y otra institución, pues va generando mayores problemas, mayor crisis. No sé hacia dónde vamos a parar. Claro, y ahí el problema de tener estos gobiernos populistas, normalmente de izquierda, con este ofrecimiento de una amplia generación del espectro social, de ayuda social, y con una producción de países de tercer mundo, ¿no? Un comentario ahí muy rapidito. Uno puede tener amplios programas y planes sociales, como pasa en los países escandinavos o en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, pero siempre y cuando haya una producción muy amplia que sostenga ese gasto social, ¿no? Es decir, no se puede pedir, esto es siempre lo que, por ejemplo, se ha discutido en España. España está pasando otra vez por un gobierno socialista que intenta recrear o renovar acuerdos con la sociedad para la generación de nuevos subsidios, y parece que la población está contenta con eso, pero lo que uno sí puede prever es que con la producción que tiene España no se puede tener los beneficios sociales que tiene Noruega. O sea, se necesita una producción grande para tener los beneficios sociales grandes. Entonces la previsión es que todos estos beneficios que va a tener la sociedad española en algunos años, porque no es inmediato, ¿no? Los problemas fiscales no se ven inmediatos, sino que pasan muchos años, y los gobiernos posteriores son los que tienen que pagar las malas decisiones de los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, solo para graficar que es un problema muy parecido con el caso ecuatoriano, es decir, la reducción del gasto fiscal trae dos problemas que para mí son gravísimos, ¿no? Paga la gente que no debería pagar. Me refiero a que la gente que trabaja en el sector público no es necesariamente política, no es necesariamente la gente que está metida en los partidos políticos, sino es gente que se abrió la oportunidad para trabajar en el sector público, porque el sector público estaba creciendo, y son los que ahora van a recibir las medidas de ajuste, es decir, los que van a salir al desempleo. Y para los que nos escuchan, yo supongo que todos hemos vivido esto. Vivir en desempleo es una de las angustias más grandes que puede vivir el ser humano, ¿no? Es una de las me parece uno de los puntos focales de quiebre del ser humano, porque si uno tiene familia y seres a los que dependen de uno, se convierte en una frustración casi insuperable la pérdida del empleo. Pero es importante mencionar esto, ¿no? La burbuja que se creó durante el socialismo fue solo una burbuja. O sea, pedir que haya estipendios o subsidios para muchos lugares, pero y en este caso aún peor, no con la misma producción, sino con una producción que iba reduciendo cada año, ¿no? Un sector privado que se iba reduciendo. Entonces, a mí me parece que ese es un problema social muy grande que vamos a tener que enfrentarlo. Me refiero al problema del desempleo, y la gente que va a pagar, que no es necesariamente la gente que inició el problema, ¿no? O sea, todos los burócratas políticos que decidieron generar un amplio espacio de generación de finanzas públicas y un crecimiento del Estado, no son los que pagan, sino los que pagan son las personas que no están dentro del partido. Y eso por un lado. Por otro lado, yo estoy convencido de que, igual que pasó en los 80s con todos los gobiernos que tuvimos desde Roldós, esta década va a ser una década perdida. Esa es mi previsión. Tal vez me equivoque, pero creo que sí. Y me refiero a década perdida es cuando uno crece, Ecuador crece a niveles muy, muy bajitos, ¿no? 1, 2, hasta 3%, es una década perdida.
y creo que nos enfrentamos a esa posibilidad. Y otra vez, por ejemplo, en el gobierno de Roldós se lo escucha mucho y se lo recuerda mucho por ser el demócrata de la región latinoamericana donde cuando estábamos viviendo en dictaduras, ¿no? Como la dictadura de Nicaragua o Argentina o Chile. Y se lo recuerda como el demócrata, pero Roldós tuvo económicamente muchos desafíos y de hecho, si uno recuerda, muchos levantamientos en contra del gobierno de Roldós fueron creciendo hasta su fallecimiento, pero la verdad es que no fue culpa del gobierno de Roldós, sino que Roldós le tocó enfrentar toda la deuda que vino creciendo durante la dictadura, ¿no? Entonces, y esto es de lo más curioso, porque creo que habíamos conversado la semana pasada de esto. Esto se llama, en la academia la llamamos la enfermedad holandesa, porque primero pasó en Holanda, que la bendición o maldición del petróleo lo que trae es una falsa sensación de prosperidad a las naciones. Y yo a mis estudiantes les digo, como por ejemplo que de repente ustedes empiecen a ganar $5,000 mensuales, y dicen, claro, yo tengo dinero, entonces voy a endeudarme para la casa, voy a endeudarme para el carro, voy a endeudarme para mandar a mis hijos a universidades privadas, porque tengo cómo sustentar esta deuda. Y sin embargo, al mes siguiente uno pierde ese trabajo y los $5,000 sino que son $500, y ahí viene el problema de la burbuja, ¿no? Es decir, ese quebrantamiento de la burbuja, y los que pagan no es necesariamente el que tomó la decisión de tener todos estos subsidios, sino los que no tomaron esa decisión, es decir, los hijos que no necesariamente dijeron queremos ir a universidad privada, los que tenemos que pagar, ¿no? Igual que el resto de la familia. Vamos derivado de esta crisis económica tan grave que estamos atravesando. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bien, en el caso tenemos desde el año pasado el Banco Central del Ecuador empezó a publicar algo que se llama cuentas cantonales. Esto no lo había hecho antes, y tenemos cifras del valor agregado bruto cantonales hasta el 2016. 2017, de hecho yo he hecho la consulta hace pocas semanas, se publicará a diciembre de este año y sucesivamente. Yo tenía una pequeña duda, solo para empezar como comentario, de que no se estaban publicando. Ya se debería haber publicado las cifras del 2017, y la duda me lleva a pensar, porque son solo rumores, vamos a ver si es que estos rumores son ciertos, de que por primera vez la economía de Guayaquil va a superar a la economía de Quito. Pero estos son rumores, entonces vamos a confirmarlos. Y yo tenía la perspectiva o la sensación de que el gobierno todavía quería sostener eso, porque eso daría un puntal al puerto principal de decir de que este modelo de capitalismo sí funciona localmente, ¿no? Mientras que el modelo que se vino sosteniendo en ciudades como por ejemplo Quito, exceptuando quizá Mauricio Rodas, pero estos modelos socialistas lo que lleva es a la constante reducción del crecimiento de la ciudad. Y esto pasa, es curioso, pero esto pasa a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Y en el caso de Riobamba, por ejemplo, yo tengo acá ya las cifras. Uno de los mitos que se ha roto rápidamente con estas cifras es que somos por lo menos una región que se basa en la agricultura. Y estos mitos han sido quebrantados porque el primer rubro, y esto es importante, el primer rubro, no desde todos estos años, realmente desde el 2010, el primer rubro de la economía de Riobamba es la construcción. Uh-huh. Y hasta el 2010, y de hecho déjenme le muestro acá, hasta el 2010 la agricultura y todos los otros valores, por ejemplo agricultura, construcción, administración pública, se mantenían muy similares, y sin embargo en el 2010 se dispara y la construcción se dispara, sobre todo por la presión del gasto público, ¿no? La construcción de carreteras, la construcción de escuelas del milenio, construcción de todas las cosas públicas que uno se pueda imaginar, todos los UPC que tenemos. Eso disparó el sector de la construcción en Riobamba, dejando muy relegado lo que nuestro primer rubro, que era la agricultura, ¿no? Y de hecho el segundo rubro se convierte en la manufactura, y recién en el tercero
realmente son muy iguales. Tercer y cuarto rubro se encuentra la agricultura igual que las actividades profesionales e inmobiliarias, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras conclusiones que podemos sacar con las cifras que ha publicado el Banco Central del Ecuador es que la presión pública ha generado que la percepción que teníamos de nuestros productos estrella sea quebrantada, ¿no? Y ya nuestros productos estrella no son los productos agrícolas, sino que es el sector de la construcción. Pero sin embargo también nos enfrenta a uno de los grandes peligros que es que si el sector de la construcción ha sido empujado por el gasto público, y si el gasto público se reduce, quiere decir que el sector de la construcción también se va a reducir, y si el sector de la construcción se reduce, los otros rubros que dependen de la construcción se reducen. Por ejemplo, uno de los rubros importantes para acá, para Riobamba, es las actividades profesionales inmobiliarias. Me refiero a arquitectos, ingenieros, pero también todas estas compañías de construcción van a reducir, pero también otras cuestiones, ¿no? Como la manufactura, porque la construcción no funciona solo como construcción, sino que atrae otros negocios alrededor. Y entonces lo que uno sí puede prever es que en el caso muy específico de Riobamba también sintamos una depresión muy fuerte en estos rubros, ¿no? Pero también nos lleva, si me permiten, a otro de los ámbitos importantes de Riobamba, que se refiere, yo he sacado una información que me parece que a la ciudadanía les puede interesar, que son los grupos económicos que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Es decir, grupos económicos se convierten, no siempre, pero normalmente en las familias poderosas de la provincia, ¿no? Entonces, en el caso de Chimborazo, por ejemplo, tenemos 4 grupos económicos. En el caso de Esmeralda 6, en el caso, estoy hablando de provincias, ¿no? En el caso de Loja 5, en el caso de Rolo 18, en el caso de Tungurahua 15. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que las provincias tienen más y múltiples grupos económicos, quiere decir que hay la posibilidad mucho mayor de que las riquezas se esparzan más en la sociedad. Pero si los grupos económicos son muy reducidos, quiere decir que la riqueza de esa ciudad está en poquitas manos. Y en el caso de Riobamba, esto me parece que es muy evidente, sobre todo en los, no voy a decir los nombres, pero creo que es muy conocido para todos, los grupos económicos de construcción y grupos petroleros. O sea, me refiero a gasolineras y demás, están ahí dentro de estos 4 grupos económicos, y esto sí tiene que ver con una política local, es decir, cómo el municipio puede ayudar a que haya diversificación de los ingresos económicos en la ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver con ayuda del sector burocrático, ayuda en la generación de nuevos negocios, en la generación de nuevos sectores. De hecho, hay uno de los índices muy famosos que sacan todos los años, que es el Doing Business Index, que es el índice de cómo hacer negocios, y ahí menciona el caso ecuatoriano y cuánto Ecuador normalmente se demoraría legalmente en poner una empresa, y en el caso ecuatoriano tenemos de 4 a 6 meses que nos demoraríamos para generar una empresa. Y tenemos, por ejemplo, casos como el estadounidense, que uno se demora 7 días, casos como Costa Rica o Panamá, que se demora 2 días en generar una empresa, ¿no? Y eso lo que muestra es que el sector público ayuda o tiene la visión de ayudar a generar empresa, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo, que estoy en el sector de la educación, que siempre me pregunto es cuál fue la última universidad privada que se creó en Ecuador y cuándo fue. Tengo la perspectiva que hemos pasado ya más de una década sin una universidad privada. ¿No? Todas las universidades que hemos creado en estos años son públicas. Y no estoy diciendo que haya mejor la pública y la privada, no, sino que muestra que la actividad privada se ha detenido, y porque es muy difícil. O sea, yo recuerdo que uno de los casos que yo conozco muy bien, que es la Universidad de San Francisco de Quito, o sea, legalizar una universidad puede tomar de 2 a 5 años, ¿no? Era todo un viacrucis. Es todo un desafío de casi una maratón de resistencia. Y una resistencia. Sí. Y eso creo yo que dice mucho de cómo nuestro sistema está funcionando. La tecnología ayuda mucho. Algunos municipios ya se han lanzado a
generar todos estos certificados que sacamos en ventanilla ya de forma espontánea en internet, sin necesariamente estar pagando ahí, sino simplemente una transacción a través de tarjetas de débito, o incluso muchos, de hecho debería ser gratuito, el pago era solo por las especies, ¿no? que se nos entregaba. Pero creo que es uno de los elementos que los municipios deben tomar en cuenta, sobre todo el municipio de Riobamba, que las actividades que uno realiza en el municipio, que todas esas actividades, incluyendo legalización de negocios, pueda ya hacerse de forma tecnológica, ¿no? A través de la utilización del internet. Pero y la reducción de todos estos trámites burocráticos, ¿no? Eso sí es una decisión local, sí es una decisión de los municipios para ayudar a las empresas. Entonces, tal como nos muestran acá nuestros números, por cierto, estos números fueron publicados por el SRI y con otra intencionalidad se publicaron, fue para decir, estas son las familias poderosas, entonces vamos a atacar a estas de forma pública, las familias poderosas. Pero nos ha quedado como información para tener una lectura diferente, ¿no? de la situación. Que la única alternativa en este momento para dinamizar la economía es eliminando totalmente el subsidio de la gasolina y bajando el IVA del 12 al 10%. Yo creo que, por lo menos desde como yo lo veo, me parece que es muy riesgoso. No necesariamente significa que el extra ingreso que va a tener el gobierno por la reducción, por la disminución de los subsidios vaya directamente a la inversión o vaya directamente a sectores específicos. Normalmente lo que pasa es que la reducción o la eliminación de los subsidios, ese extra ingreso, normalmente va a la burocracia. O sea, y lo que estoy diciendo es que no, pongamos el caso de Colombia. Colombia no tiene subsidios a la gasolina y no necesariamente significa que ese dinero de los subsidios haya ido a mejorar la educación pública, a mejorar la salud pública. De hecho, Colombia tiene muy grandes problemas en educación y en el sector de la salud. El programa de CISBEN que tienen, que es el programa de salud colombiano, que afilia a todos esta es una de las cosas importantes, afilia a todos los colombianos, trabajen o no trabajen, y sin embargo sostener eso significa una presión grande al fisco. Entonces no necesariamente la reducción de los subsidios significa que ese dinero va a ir para la focalización de estos subsidios o para lo que se ve normalmente, sobre todo en nuestros países, es que eso va a la burocracia. Y el gobierno sabrá dónde la mete, ¿no? Es decir, si hay más trabajadores o seguir sosteniendo el nivel que tiene actual de gasto corriente. Ahora, lo otro también es que eso sí generaría un impacto fuerte, ya me estoy refiriendo a la parte política, un impacto fuerte político en la sociedad. Ahí sí habría un espacio para que estas fuerzas escondidas que han estado del Correato por ahí salgan con movilizaciones amplias, grandes, y eso tampoco favorece a la economía. La inestabilidad política nunca favorece a la economía. Entonces, tomar la decisión de eliminación de subsidios, por ejemplo, a la extra, me parece que es una de las medidas que traería más consecuencias que beneficios. Yo no estoy de acuerdo pensar de que se puede focalizar la gasolina. Es muy difícil la focalización. Y para aquellos que sí hemos vivido en pobreza, yo me cuento como uno de ellos, es decir, Dios ha permitido que uno pase por niveles de mucha prosperidad, pero también por niveles de pobreza. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno pasa por niveles, la subida del precio, así sea de $1, genera una amplia, genera un amplio impacto a la sociedad. Y eso me lleva a pensar que si eliminamos el subsidio a la extra, todas las cosas van a subir. Desde los almuerzos que ahora uno puede conseguir por $2, subirá a $3.50, hasta todo el transporte. Absolutamente todo subirá de precio, y no necesariamente significa que los salarios también suben de precio al mismo ritmo. Claro. Normalmente los salarios se quedan estancados y me refiero
no tan estancados, pero suben a un ritmo menor, a un ritmo más lento que lo que suben los precios, ¿no? Y eso me parece a mí que el impacto social sería más fuerte que los beneficios que podríamos sacar de esa medida. Muchísimas gracias al doctor.